Los poderes del Estado peruano. El Estado peruano, que conceptualmente es la nación peruana jurídicamente organizada, es la entidad que ejerce el gobierno en la República del Perú. La estructura del Estado está definida en la Constitución Política del Perú aprobada mediante el referéndum y promulgada a finales de 1993 y vigente desde el 1 de enero de 1994. Artículo número 43. La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes. Constitución Política del Perú. En la Carta Magna está establecido que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Su gobierno es unitario, representativo y organizado según el principio de separación de poderes. Es ejercido por un Estado unitario. Estructura. Nivel central o nacional. Está conformado por el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos constitucionales autónomos. El Poder Ejecutivo es el encargado de ejercer el gobierno, hacer cumplir las leyes e impulsar a la sociedad las políticas de Estado. Lo conforman la Presidencia de la República, integrada por el Presidente de la República, quien es a su vez jefe del Estado y jefe de gobierno, y personifica a la nación, el despacho presidencial y los vicepresidentes de la República. El Consejo de Ministros del Perú, integrado por los ministros de Estado y encabezado por el presidente del Consejo de Ministros. Además lo complementan el secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros y las comisiones intersectoriales, entre las cuales destacan las comisiones permanentes, la Comisión Interministerial de Asuntos Económicos y Financieros, CIAEF, y la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, CIAS. En ciencia política y derecho constitucional, el Poder Ejecutivo, Poder Administrativo, es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que consiste en hacer cumplir las leyes. Este poder lo suele ejercer el gobierno por parte del jefe del Estado. Se distingue así del Poder Legislativo, que promulga o revoca leyes, y del Poder Judicial, que interpreta, hace respetar o invalida las mismas. El Poder Ejecutivo es responsable de la gestión diaria del Estado, y concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. Representa a la nación en sus relaciones diplomáticas. Sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación. En los estados democráticos, el Poder Ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que debe ser su más firme garante. La misión ejecutiva de un Estado totalitario, en cambio, es ejercida al margen de limitaciones legales o jurídicas. En muchos países, se utiliza la palabra gobierno que es para referirse al Poder Ejecutivo, pero este uso puede resultar confuso en un contexto internacional. Derecho público. La doctrina jurídica del derecho administrativo y del constitucional plantea una disyuntiva de tipo nominal para designar a este poder del Estado. Algunos teóricos lo denominan poder ejecutivo y otros poder administrativo. Sin embargo, es esta última versión la que describe de mejor manera las funciones de esta potestad, debido a que la ostentación de esta potestad jurídica no solo supone la ejecución de reglas, sino que también implica la administración a través del dictamen de otras normas, reglamentos, decretos, instructivos. En algunas jurisdicciones es común que se le deleguen potestades legislativas a quien también ostenta el cargo de presidente, aunque esto no se debe confundir con la potestad administrativa, que bajo mandato constitucional le otorga esas facultades al presidente o primer ministro. Esto último suele traer problemas de competencia legal, es decir, de confusiones entre qué se le está permitido realizar a cada potestad, y suele ser esta disyuntiva un argumento a favor para la justificación de tribunales constitucionales. Divisiones del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo puede dividirse en tres. Función política.
Tiene por objeto dirigir al conjunto de la sociedad por el camino que permita satisfacer en mejor forma sus fines específicos, tomando decisiones ante situaciones nuevas que no están reguladas por la ley, como por ejemplo, nombrar ministros de Estado, aprobar o no tratados internacionales, realizar intercambios comerciales en uno u otro país, etc. Función administrativa. Por esta función se desarrollan los fines específicos del Estado, sujetos a la ley, las actividades que realizan los ministerios, gobernaciones, intendencias, empresas del Estado, etc. Función reglamentaria. Por vía de decretos y resoluciones. Para poder realizar su trabajo el Ejecutivo dispone de potestad reglamentaria, en virtud de la cual puede dictar reglamentos, decretos de instrucciones que deben ser cumplidos por los ciudadanos. La Presidencia del Consejo de Ministros. Responsable de la coordinación de las políticas nacionales y sectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado, los organismos constitucionales, gobiernos regionales, gobiernos locales y la sociedad civil. Los ministerios. Organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores considerando su homogeneidad y finalidad. Son los siguientes. Ministerio de Agricultura. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Ministerio de Defensa. Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Educación. Ministerio de Energía y Minas. Ministerio del Interior. Ministerio de Justicia. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ministerio de la Producción. Ministerio de Relaciones Exteriores. Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Ministerio del Ambiente. Ministerio de Cultura. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo reside en el Congreso de la República, formado por una sola Cámara de 130 miembros elegidos por sufragio directo y en distrito múltiple proporcionalmente a la población de cada región. El Congreso de la República se renueva en su integridad cada 5 años. Las fechas de inicio y término de un periodo constitucional son las mismas que rigen para el periodo constitucional presidencial. El poder legislativo por definición, es el poder que hace las leyes y también las modifica, facultad que implica la posibilidad de regular en nombre del pueblo los derechos y las obligaciones de sus habitantes en consonancia con las disposiciones constitucionales. Para ejercer dicha facultad está investida de una incuestionable autoridad que le otorga la representación de la voluntad. Las figuras presentes más importantes son el Senado y los diputados. Montesquieu propuso, en su célebre libro El espíritu de las leyes, que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, para que mediante los arreglos de las características el poder se autocontroles, a fin de evitar la tiranía. Su función en el constitucionalismo del poder clásico. Durante la Edad Media se creó en Grecia un sistema que consistía en convocar a las clases políticas o estamentos o estados generales como se los llamó en Francia, para consultarlos sobre la creación de nuevos impuestos o el aumento de los existentes, los que debían ser consentidos por los contribuyentes o sus representantes. La Carta Magna, sancionada por el rey Juan I en Londres el 15 de junio de 1215, es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos en los cuales el poder del monarca o presidente se ve acotado o limitado por un consejo, senado, congreso, parlamento o asamblea. Lo que pide la Carta Magna es una limitación de poder por parte de los normandos. El Parlamento británico fue consecuencia de la Carta Magna de 1215 y durante mucho tiempo no tuvo otra misión que limitar el poder de la corona y vigilar sus actos. Su formulación en el Estado social de derecho. De órgano de decisión a órgano de control. El poder legislativo desempeña hoy dos funciones separables, de distinta naturaleza y carácter, que son la función legislativa propiamente dicha y la de órgano de control, que consiste en vigilar la acción del Poder Ejecutivo y la conducta de los funcionarios del mismo, y del Poder Judicial que estén sujetos a juicio político. Dos sistemas prevalecen en el constitucionalismo. El de gabinete.
en el que el control se ejerce de un modo natural sobre sus miembros que han sido escogidos dentro del mismo Parlamento. Este órgano puede determinar la caída del gabinete mediante un pronunciamiento desfavorable a su conducta política, sin necesidad de un juicio formal contra alguno de ellos. El presidencialista, originado en los Estados Unidos, en el que se controla al presidente elegido por el pueblo por un Congreso integrado por dos cámaras, denominado bicameralidad. Poder judicial. La función judicial es realizada por el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema de la República, que tiene competencia en todo el territorio. Es el órgano encargado de administrar justicia. El segundo nivel jerárquico lo forman las Cortes Superiores con competencia en todo un distrito judicial. El tercer nivel es formado por los juzgados de primera instancia cuya competencia es, aproximadamente, provincial. Finalmente, se encuentran los juzgados de paz, con competencia distrital. El Poder Judicial es un poder del Estado encargado de administrar la justicia en una sociedad. Es una de las tres facultades y funciones primordiales del Estado, junto con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, mediante la aplicación de las normas jurídicas en la resolución de conflictos. Por poder, en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado, que en el caso del Poder Judicial son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales, que ejercen la potestad jurisdiccional, que suele gozar de imparcialidad y autonomía. Según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes, que distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, la división garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra, en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado Estado de Derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El Poder Judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el Ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del derecho como elemento regulador de la vida social.